cuando descubrí, el, yo descubrí la información muy bonita de Magia de Amor y esa información a mí me cambió la vida una vez Esto. más. ¿En qué Eh, momento comenzó tu entrenamiento? Es clarísimo, lo tengo clarísimo, eso fue en el año 2009 y ese fue un antes y un después. O sea, el Biasini de antes era otro al Biasini de ahora. Y yo me metí de cabeza, dije, yo quiero saber más sobre esto, sobre qué sigue después, qué hay al otro lado, bueno, estas cosas de este es el final, este es el principio, qué está pasando, o sea, las preguntas de la vida que normalmente nunca me había hecho empezaron a ocurrir. Quiero todo ya, ya quiero tener toda la información, sáname. Quiero como... ¿Cuál era como tu desafío, tu reto, tu trauma, tu y, drama? y llegó la información de la magia y me quité 75 O toneladas, sea que imagínate. tú ya dejaste de pelear con la vida. Ahí voy. Eh, siempre que hago mi trabajo me divierto mucho porque si no, no lo haría, haría otra cosa. Cuando deje de ser divertido, mira, a ver qué me invento. Pero Si llegaste hasta acá, probablemente no sea por curiosidad. Ya intentaste entender, justificar, aguantar y aún así algo sigue pesando. Bienvenido al Gym para el Alma. Esto no es motivación, es entrenamiento interior. Acá no cargas pesas, sueltas lo que pesa y fortaleces lo que te sostiene. Somos Amor Lindo y el Sherpa y te acompañamos a descubrir tu plan del alma y entrenar el músculo de la comprensión para que veas claro, elijas distinto y evoluciones de verdad. Así que ponte cómodo. Hoy no se consume contenido, hoy se entrena la conciencia. Estoy feliz compartiendo este escenario maravilloso con un ser que no solamente admiro, sino al que le tengo un profundo cariño, afecto. Y desde que comenzamos a compartir, a hablar, a integrarnos, hemos tenido una relación espiritual maravillosa, hermosa. Estoy hablando de mi querido Biasini Segura, más conocido como Biaso, actor, director, creativo, creador de contenido. Me encantan esos videos de humor todos los días para ayudarme a disipar la, la bruma gris de la mente. Te veo. Así que me encanta tenerte aquí en este espacio, mi viazo del alma, y bienvenido al Gym para el Alma. ay, qué maravilla, qué maravilla que me hayas invitado, de verdad que sí ha sido muy bonito el reconocernos, como bien lo dices, el encontrarnos, el compartir. Y gracias por esas palabras. La presentación de los premios. No, muy bonito, muy bonito. Yo Hay algo que pocos saben, pero que quiero comenzar comentando, y es que tú desarrollaste junto con tu socio creativo una obra que desde el minuto uno que yo comencé a verla me sacó lágrimas. Se llama El Principito. sí. Tengo que reconocerlo y decírtelo una vez más, mi Viazo, la verdad me tocaste el alma con esa obra. Es una obra que aparentemente es para niños, pero realmente toca el alma de todos los adultos. ¿De dónde salió el Principito con ese fondo espiritual que tú le pones a esa creación? ¿De dónde salió? Bueno, pues El Principito es un libro que toda la gente tiene en la biblioteca, o por lo menos un gran porcentaje. Tiene más de 80 años y pues es uno de los libros más vendidos pues en la historia de la literatura moderna. Sí. Entonces, pues yo lo conocí muy joven, pues de niño en el colegio, nunca lo entendí. Me parecía que habían libros más interesantes para esa edad. Yo leía El Principito y yo veía que todo el mundo hablaba del Principito, todos los profesores, todos los adultos. Yo decía, pero a mí me parece que es aburridísimo. Pues porque yo lo leía literalmente eh, y no entendía muchas cosas. De hecho, Sí. cada vez que volvía al libro iba entendiendo, a través de los años, iba entendiendo una cosita más y una cosita más, porque la vida iba creciendo conmigo y con el libro. Y llegó un punto, digamos que en la historia de mi vida me acompañó mucho porque me conectaba mucho con una amiga muy especial. Entonces, como que siempre dije, quiero hacer una versión de este libro como para homenajear a mi amiga que pues había ido a otro plano. Entonces dije, en algún momento de mi vida, cuando yo tenga esa capacidad o esa confianza,
voy a homenajear, porque era un libro que nos conectaba mucho. Y llegó ese momento y encontré a la persona indicada, que fue Víctor Tarazona, que como bien lo indicas es mi socio, que tiene una sensibilidad también artística y espiritual, o no sé cómo llamarlo, del alma. Y dije, con él puedo desarrollar esta historia del Principito, pero como el Principito es tan importante, digamos que su título es tan grande y como que era una gran responsabilidad hacer una versión teatral, dijimos, pues hagamos lo que nos gusta hacer y es, seamos irresponsables. Y es como, vamos a quitarle como todas estas cosas como de la literatura, del respeto, de un bestseller mundial, y hagámoslo como nosotros lo entendimos, como nosotros lo podemos entender, porque además sí queríamos comunicárselo a gente más joven, queríamos que ese Biasini que no entendía el Principito cuando tenía 10 12 años, o que lo entendía de una forma, pudiéramos transmitirlo ahora con el Viazo Grande, diciendo, esto es lo que yo Sí. ahora entiendo de ese libro, se los vamos a comunicar a ustedes dentro de nuestra versión. Y nos conectamos y yo siempre digo, le decía a Víctor, que esta versión uno se vuelve instrumento, y esto lo digo desde un lugar muy sensato, que uno es como un instrumento de viento, uno simplemente deja que el viento pase por uno y que sean las manos mágicas las que saquen las notas musicales, porque pues empezamos a escribir, empezamos a conectarnos, nos reuníamos 4 o 5 horas diarias por capítulo a ver qué podríamos contar de este capítulo, cómo podríamos contar este principito, cómo podríamos contar esta historia que tanto nos ha llegado, y las letras iban saliendo, o sea, iba llegando, íbamos haciendo versiones, nos reíamos mucho porque queríamos era divertirnos más que otra cosa, era la Sí, función principal de hacer esto, divertirnos. y lo lograron. Y lo logramos porque dentro de nuestro ejercicio de diversión y de jugar, pues se creó una versión muy bonita del Principito, que digamos que no queríamos que fuera algo que nos tocara el alma a nosotros como creadores. Y creo que en ese ejercicio de pensar de que nos tocara nuestra alma, tocó la de varias personas, porque fue una Es que, temporada es, muy es que exitosa. tiene un fondo, además tiene un fondo, yo sé que es una obra literaria, que la trataste con cuidado, que le hicieron unas variaciones, pero tiene un trasfondo espiritual profundo. Y ese trasfondo espiritual marca mucho lo que es tu momento de vida en este instante, tu espiritualidad, y cómo la expresaste ahí y cómo está plasmada, es una obra de arte Muchas gracias. literal, literal. Pues, De verdad que lo muchas aprecio gracias. mucho. No, y nosotros, o sea, creo que fue una versión, fue una experiencia muy sincera. Digamos que no queríamos, en algún momento queríamos como hacerlo muy divertido, que la gente se riera todo el tiempo, pues un poco es como mi experiencia en la comedia. Pero en un momento dijimos, o le dije a Víctor, yo quiero que nos podamos conmover como nos estamos conmoviendo nosotros al escribirla, porque cito, pues el Principito tiene unas cosas mágicas que uno no puede Sí, evitar, y creo que la magia y esos mensajes tan hermosos están plasmados desde el autor, que vi su biografía, la leí, y yo decía, ¿de dónde viene toda esta información? Pues a él le llegó y la compartió, y por eso se volvió tan importante ese libro, y nosotros cogimos un pedazo de eso y decidimos ponerlo como desde nuestras palabras. Y sí, sí, haber acumulado tanta información durante tantos años en esta búsqueda de quién es Biaso, o qué hacemos, o quién es Víctor, o qué estamos haciendo acá, dejó a esa huella en esa obra, que de verdad muy felices, porque cuando íbamos al teatro y la gente salía, hay una frase de la obra que quise poner al final, que es como que dice el personaje, el protagonista, que es el piloto, dice: ¿ustedes creen que trajeron a sus hijos a ver esta obra? Piénselo bien, quizás fueron ellos que nos trajeron a ustedes. Porque eso era el libro para mí, es un libro que habla para el niño interior, al adulto le habla. Le dice, genial. este libro, desde el primero, me dijo, desde el prólogo dice, este libro va para el niño interior, así que prepárate para este viaje. Entonces Imagínate. el niño que es niño dice, ah, me están hablando a mí, pero el adulto está diciendo, ah, mira, están hablando ya a ese que ya, no sé, olvidado en algún momento. Mi beazo, estamos aquí en el Gym para el Alma y en el gym
se va a entrenar el cuerpo, pero en el gym para el alma se va a entrenar lo que realmente es relevante e importante, que es lo que la gente no ve, pero es de lo que todo depende, que es nuestro interior. ¿En qué momento comenzó tu entrenamiento para el alma? ¿En qué momento tuviste ese quiebre y dijiste, ven, debe haber un algo más? No me voy a quedar solo con esto. ¿En qué momento comenzó tu entrenamiento? Es clarísimo, lo tengo clarísimo. Eso fue en el año 2009 y precisamente ocurre en ese año donde la amiga de la que hablé ahorita fallece, ella muy joven, y para mí es un quiebre en ese momento porque yo me doy cuenta que la vida es un ratico, o sea, como que digo, oh, 23 años, y digo, ella y yo tenía 26, eh, y se había abierto como un portal de investigación sobre el calendario maya con ella, pero era como todo un juego. O sea, tú exploraste todos estos temas del Claro, ella me abrió calendario. como una puerta, pero yo no lo veía en serio. Era como un familiar de ella que sí tenía como este conocimiento. Entonces yo iba a su casa, para mí era la casa de Manuela, se llama. Cuando yo iba a la casa de ella, todo era nuevo para mí, porque todo era medio místico, esotérico. A mí eso me llamaba mucho la atención, pero no sabía por O qué. sea, te abrió, ella fue como tu ángel guía que abrió ese Sí, espectro de espiritualidad en tu vida. indudablemente. O sea, lo he revisado durante todos estos años y ese fue un antes y un después. O sea, el Biasini de antes era otro al Biasini de ahora. Eh, o el que se ha ido descubriendo. Y fue como que, porque fue una partida muy dolorosa para muchos, pero pues también llena de información nueva que teníamos que los que queríamos. Y yo me metí de cabeza, dije, yo quiero saber más sobre esto, sobre qué sigue después, qué hay al otro lado. Bueno, estas cosas de, este es el final, este es el principio, qué está pasando. O sea, las preguntas de la vida que normalmente nunca me había hecho empezaron a ocurrir y en ese mismo año también, debido a eso, digamos que conocí eh, el mundo ancestral, un poco indígena, La entonces ayahuasca. conocí la ayahuasca ese año y también pues para mí fue como, ese año fue como una invitación a mirar a ver qué hay más allá. O sea, es muy probable que haya algo más de lo que estás viendo, como lo esencial es invisible a los ¿Eres ojos. consciente que estás contando cosas que pocos saben de ti? Yo no sé, supongo que algunos lo habrán visto, pero fue así, básicamente fue decir como, hey, espérate que lo esencial es invisible a los ojos, hay algo que no se ve, hay algo que no es palpable en los sentidos o en los cinco sentidos, sino que hay algo más. Y eso era algo que yo seguramente sentía muy en el fondo, pero ahí salió como toda esa curiosidad absoluta de decir, quiero saberlo todo. Bueno, ahí voy como en un 2%, pero en ese momento dijo, quiero saberlo todo, quiero saber eso porque me estaba generando a mí también sensaciones, cambios, empecé a cambiar hábitos que empezaron a traer más felicidad, más alegría, más paz. Y yo dije, Ah, hay espera, algo que porque te... ahí hay una precisión. Tú dices hacer cambios, o sea, no es algo que llega espontáneamente, sino es un paso a paso. Sí, sin duda. O sea, uno de entrada, uno dice, quiero todo ya, como cualquier caprichoso. Quiero todo ya. Ya quiero tener toda la información. Sáname. Quiero comerme el mundo. Y luego la vida misma te dice, va. Primero caminar para luego correr. Primero un paso a la vez porque te puedes enredar con los cordones, te puedes caer. Claro. Y así fue un poco con la ayahuasca, que fue como que yo me quería tomar 50 tarros. Era como, no, espérate, no se trata de eso. Pero eso ¿Y, fue el tú, proceso. y tuviste experiencias de alteradas? Sí, ¿Tuviste? total, total. O sea, yo respeto mucho la planta, el remedio. El ayahuasca a mí me dio una información muy bonita como de mí. Hablo porque fue una información para Viaso, de Viaso, pues del universo para Viaso. Y yo recibí esa información y la misma planta me dijo, hey, espérate, esto tiene que ser con mucho respeto y tiene que ser con mucho cuidado. Y no se trata solo de mí, sino se trata algo de ti. Tú encontrarás tu camino y tus herramientas. Yo soy una de ellas,
pero no soy la única. Ok, Y eso fue ok. como, ok. Y bueno, duré un tiempo así, duré 6 años muy metido como en ese tema, me fanaticé, que eso es algo que pasa mucho, Sí. y, y creo que la misma planta me dijo, no, no, esto no se trata de eso, tranquilita, ¿Y, y cuál tranquilízate. fue ese punto de quiebre? Porque ya, ese fue la puerta de entrada, que es lo que le pasa a muchos. Algunos pueden entrar por el cristianismo, por el catolicismo, otros por el ayahuasca, otros por el calendario maya, por Reiki, barras de Access, lo que sea. Pero, ¿cuál fue el punto de quiebre que te puso los pies a tierra, que te estabilizó, que te centró? ¿Cuál fue ese momento? Eh, Creo que, o sea, bueno, hay muchos sucesos, yo creo que el ser papá me dio como una raíz sobre la tierra, sobre ya no era simplemente estar viviendo el living la vida loca, sino había otra cosa más, una siembra, una semilla o dos en mi caso. Pero también fue el darme cuenta que me había fanatizado un poco. O sea, ¿cómo me di cuenta de eso? Porque había acumulado mucha ¿Cómo te información, diste cuenta? había Para que le acumulado, ayudemos a los que nos ven, porque a veces caemos en sesgos de tal. percepción porque pensamos que esta es la única verdad y absoluta. Pues es que precisamente tenía mucha información que ya me habían dado, o sea, como que yo ya tenía las herramientas para empezar a tener una transformación que estaba pidiendo y buscando, pero no lo hacía. No lo hacía porque era como que iba acumulando, no sé, sobres, por decirlo de alguna forma. Iba acumulando papeles, información, iba acumulando en mi cabeza y yo decía, pero es que todo está igual, no cambia, porque Y es como me di cuenta que no tenía que irme allá a una montaña o a hacer retiros de un mes en la selva, sino que tenía que utilizar toda esa información y ponerla en práctica en el día a día, en el aquí, el ahora, en el trancón, en el trabajo, en la pareja, con mi familia, enfrentar eso que estaba evitando, tratando de ocultarme. Pues justamente lo que hiciste fue comenzar a entrenar o a aplicar la información. Es como ir a un Exactamente. gimnasio y sencillamente pagar el gimnasio para acumular días de membresía, pero no practicar o no entrenar en las máquinas. Ir al gimnasio a tomar un juguito y mirar a los demás y hablar en vez de A, hacer la pesa y el abdominal, tal cual, a- tal cual. a tomarte la selfie. A tomar una selfie para montarles que hoy día de entreno y me voy. No, no, no. Me tocaba hacer las Antes, abdominales. antes de entrenar tu mundo interior, porque reconozco en ti una dulzura, una energía maravillosa. Yo creo que muchos de los que están a tu alrededor te lo han dicho. Y pues a todos los que trabajamos, hacemos este trabajo de desarrollo, dicen, qué energía tan bonita, ¿tú qué haces? Pues es que esto no es de gratis, ¿no? Esto no es de que yo me baño con hierbas o que sencillamente medito solamente una hora por la mañana. No, esto tiene todo un proceso significativo y de transformación. Es un entrenamiento constante. Pero antes de entrenar tu mundo interior, ¿qué parte tuya te generaba más fricción en tu vida? Como lo que más me causaba como, no sé, desasosiego o algo así. Sí, sí. Eh, ¿Cuál era como tu desafío, tu reto, tu trauma, tu drama? Eh, pues, hijo de madre, no sé. De pronto entender los cambios, ¿no? Asumir un poco el desapego, quizá. Todavía, aún sigo en eso, pero él tenía que ver mucho con el ego también. El ego no solo de artista, sino del ser humano. El entender pues que no somos solo lo que está acá aparentemente y lo que vemos con los sentidos. ok. Pues eso para mí era, porque yo era muy apegado era muy de fiesta, era muy de, pues normal, no normal, ¿no? Pero pues sí como de cosas que sí le daban a uno como una sensación de placer, pero que a largo plazo pues no te daba realmente nada, o sea, no lo que yo estaba buscando. Entonces digamos que eso
ese cambio fue muy importante, fue muy clave, como entender que habían otras cosas, que había que, Genial. sí, como fluir más con esa información, ¿no? Siempre había estado ahí, pero pues yo nunca la había visto o me había hecho loco o pues prefería como darle importancia a otras cosas. Eso va y vuelve. Pues es darle importancia normalmente a lo que nos da placer, lo que nos complace, lo que nos mantiene de alguna forma en satisfacción. Esa es una constante en todos los seres humanos. Claro, Y, además, digamos, por el oficio y el trabajo que escogí, que amo con todo mi corazón y es pues ser artista y en mi caso ser actor, yo que tengo una teoría y es que los actores y actrices, los que decidimos gran parte de hacer esto como nuestra función, nuestro oficio, estamos trabajando un tema de seguridad muy fuerte porque nos obligamos a exponernos a que sea nuestra herramienta de trabajo seamos nosotros mismos. Entonces, pues uno se da muy duro también, se exige mucho, pero también entra en un medio donde uno puede perderse fácilmente en las bambalinas. pero, Y pe- pero fíjate que justamente esto me lleva a una pregunta que me surge ahora. ¿Qué situación te mostró puntualmente que no era el mundo el problema? Porque hay un momento de la vida en que uno siente culpa, es que la culpa es del gobierno, la situación de que no me llaman, de que no me valoran, de que no me quieren, la culpa es de los demás, si no era tu forma de reaccionar. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? cuando empecé a aceptar, cuando descubrí el, yo descubrí la información muy bonita de Magia de Amor y esa información a mí me cambió la vida una vez más. ¿Te tocó la magia? Me tocó la magia, pero así, o sea, con la varita. Eso yo lo agradezco infinitamente porque también me liberó de muchas cargas, me liberó de pues como de muchos condicionamientos, de muchas creencias que uno se ponía frente precisamente a la búsqueda de, sí, de estar bien, de la búsqueda de la felicidad, de la paz. Y uno se llena de mucha información, como la había acumulado durante todo este tiempo que te conté. Y, y llegó la información de la magia y me quité 75 toneladas de encima. A decir, esto que pensaba que era, no era. Vamos a empezar a verificar. Esa palabra ahora es una de mis favoritas. Verifiquemos. No me creas Verifiquemos. nada. Verifiquemos. Exactamente. Y eso fue para mí como, wow, como entendí por qué había estado yo tan fanático en esa época ancestral, con los abuelos indígenas, en la selva. Todo eso lo fui entendiendo, por qué en el 2009 se transformó todo, por qué hice el Principito, por qué sigo haciendo lo que hago. Todo lo he ido, ya se empieza a Acomodar. entender, sí, empieza a haber una comprensión que tiene mucho sentido y tiene mucho sentido lo que pasa en el día a día y tiene mucho sentido este encuentro y tiene mucho sentido a quienes vamos a llegar. Todo empieza a tener sentido y empieza a tener un sentido desde la comprensión. Y eso te libera de cualquier otra cosa, te libera de... No, te da el control, eso es, te da la O posibilidad, no el sea, control, sino te da la posibilidad de que tú puedas sacar tus propias conclusiones sin estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino desde el análisis, desde la experiencia. Y eso o es sea magia. que tú ya dejaste de pelear con la vida. Ahí voy. Ahí voy, lo que te digo, en el día a día pasan cosas y ojalá sigan pasando, porque creo que uno, así es la mejor forma de entrenarse. Cuando tú tienes la pesa, digo, cuando tú alzas no sé cómo se llama eso, ni la pesa, Sí, el peso. el peso, si no tuvieras peso, no pudieras hacer ese, no pudieras, Uf, mira es- que llegaste a un punto álgido porque normalmente pensamos que la felicidad, la paz, la tranquilidad y sobre todo, ustedes tienen una pesada carga y digo ustedes, los que están bajo la lupa, o el espectro, donde son visibles, donde no se pueden equivocar, donde no pueden cometer errores, donde todo tiene que ser feliz, satisfactorio, no pueden haber separaciones, no pueden haber quiebras, no puede haber absolutamente nada porque su vida tiene que ser perfecta. Y resulta que en la vida real todos tenemos escenarios y oportunidades de aprendizaje.
Ujú. Y esto me gustaría preguntártelo porque es como una curiosidad personal de qué rasgo interno tuyo tuviste que entrenar para no sabotear tu vida o tu carrera. El, pucha, el aceptarme tal cual soy. O sea, el aceptarme desde el perfil que uno maneja en este trabajo, que es, digamos, el perfil físico y el perfil Ujú, del contenido que tú haces o el tipo de actor que tú eres. Digamos ujú. que cuando yo vengo del teatro, digamos que el teatro es mi lugar de origen, el cual honro y respeto todos los días de mi vida. Y me acuerdo mucho que ahí te decían a Es ti, un templo. Vea si tú ayúdame a entender un poco sí, por qué la mayoría de los artistas, aun cuando la televisión los catapulta, ¿por qué esa nostalgia de teatro? Ayúdamelo a entender. Yo creo saber por qué, pero quiero escucharlo de ti. el teatro es un arte y al ser arte te exige mucho. Es un espacio donde te obliga a entrenarte dentro de tu trabajo y tiene mística, que es algo Ok, tan... Ahí viene la cosa, tiene mística porque es un respeto a tu sí, oficio, o sea, el sí, respeto ya. al escenario, el respeto a la construcción el respeto a los personajes, el respeto al otro colega, a la colega, el respeto a los textos, el respeto al oficio, a los mayores que llevan más experiencia, a los que llevan mucho más años haciendo esto. Todavía en el teatro hay un respeto donde uno aplaude al maestro. Hay siempre el maestro que le enseñó a sus discípulos cierta técnica, ¿no? Entonces, en el teatro, pues, confluye todo eso y pues que está sustentado por miles de años de historia. Por eso el teatro se sigue haciendo y por más de que haya salido a la radio o la televisión o el cine, incluso ahora De las redes, acuerdo. el teatro no se va a acabar porque es el arte vivo, es la experiencia con el otro, es realmente un ritual donde tú te Eso, conectas ok. con otro ser. Ahí está la mística del ritual. El Me teatro hace es eso. sentido. Entonces, en ese orden de ideas, porque, bueno, el teatro, yo estando en el teatro, viendo un poco en el mundo audiovisual de este mundo, de esta de esta cultura, pues, donde sí hay unos perfiles donde tú tienes que encajar. Y a mí no me interesaba hacer televisión realmente cuando estaba estudiando, o audiovisual. Yo llamo audiovisual porque pues hemos podido hacer cine y otras cosas. A mí me interesaba hacer bien mi trabajo. Estoy enamorado de mi oficio porque realmente para uno aguantarlo tiene que tener mucho amor. Sí. Y un amor real, un amor sin condiciones. Es el amor que yo tengo por mi oficio. Y, y solo pensando en ese amor pude ingresar en un lugar donde los perfiles se supone que eran estructurales, tenías que medir tanto, tenías que ser así, así. Yo nunca pensé en eso, solo pensé en lo que me gustaba y poder comunicar y compartir eso con Ok. la gente, porque creo que el artista se debe a un público, si no, no lo sería, no sería artista. Y pues enamorado de la idea de ser artista también. Entonces, eso hizo que yo me aceptara tal cual como soy. Aceptarte, o sea, tu rasgo interno o ese ejercicio que te desafiaba era justamente aceptarte, pero ese aceptarte es porque tenías alguna insuficiencia, te sentías incapaz, deficiente. No, curiosamente era una aceptación de un concepto, porque Ok, yo sabía que me he sentido siempre muy bien haciendo lo que yo sé hacer y creo que me he esforzado con disciplina y trabajo para pues volverme cada vez mejor en ello. Pero haré un concepto como que no, a ti no te va a ir bien, a ti no te van a salir las cosas, tú eres muy bajito, ok, tú eres muy chiquito y yo decía, bueno, pues no, lo haré en otro lado. Pero yo creo que esa aceptación de decir, tú eres bueno en lo que tú haces y deberías ya. honrar Lo que eso. hiciste fue honrar tu plan del alma. Exactamente. Y bueno, y las cosas se han dado así. Siempre que hago mi trabajo me divierto mucho porque si no, no lo haría, haría otra cosa. Cuando deje de ser Sí. divertido, mira, a ver qué me invento. Pero sí ha sido como, wow, ha sido maravilloso desde ese punto. Y pues con toda la información Mi que vaso del alma, ¿cuál es?
esa práctica. Yo no estoy haciendo este programa para los que nos van a ver, lo estoy haciendo para mí. Eh, Primero porque busco compartir con seres a quien les tengo una profunda admiración para seguir nutriendo mi alma y para seguir creciendo y entrenando día a día, porque todos somos canales maravillosos de la vida y siempre somos maestros y siempre somos estudiantes en cualquier momento. ¿Qué práctica interna repites tú hoy día, incluso cuando no tienes ganas? Hay momentos en los que a veces no tenemos deseos ni de sentarnos a meditar, ni de hacer mantras, ni de escuchar audios, nada, pero ¿qué es eso que definitivamente ya está tan adherido a ti que aun cuando no tienes ganas es tu práctica interior? La música, creo que eh, vengo de familia de músicos también Ok. y he podido adquirir una gran biblioteca musical O que la... sea, más o menos como melómano. Sí, sí, soy melómano. Pues ¿Te gusta no sé si melómano, pero sí me gusta coleccionar temas. LPs? Bueno, hoy día no, hoy día hago carpetas en Spotify, pero sí hago, sí creo que la música, e incluso la música sanadora, o sea, la música, a ver, Medicina. la música medicina, sí, eso para mí ha sido realmente, y te lo digo, te respondo a la pregunta, a diario ha sido mi medicina. Desde que me levanto pongo música sana, medicina, y eso a mí me llena, me ayuda más que cualquier... Danos una canción, o digo, dame una canción medicina que me pueda nutrir, de esas que a ti te Uh, cautiven. te digo, el autor y la canción como tal, Pues como melómano me imagino que harás eso. pues mira, hay, es que tengo de hecho una carpeta que se llama Yaje Sana, porque pues ha acumulado ahí como muchas canciones, pero hay una canción hermosa que se llama Ilumina, de Simone Llano Sessions, bueno, Ok. Yaje Mix se llama, es divina, es sencillísima. Hay otra canción de, de Chandra Lacombe que se llama Recao da Mae Divina. Bueno, es mi pronunciación portuguesa. Está Agradecer de Botis y Loli Cósmica. Está Y Abre tu corazón de Paqui ahora Gómez. nos va a tocar poner la playlist No, yo de... podría compartir. Tengo, y eso una diaria. Incluso las comparto con personas que quiero y que las siento así como, le digo, mira, mm, escúchate esta canción sin Bueno, ninguna preocupación. las vamos a poner como referencia para que cuando las escuchen nos acordemos de ti. Porque una de las cosas, fíjate que cuando tenemos problemas, conflictos, situaciones densas, complejas, hay algo que tú siempre dejas de hacer y justamente es, no dejamos de comer, no dejamos de dormir, pero sí dejamos nuestras prácticas espirituales. Debería ser lo último que Ujú. pensamos en dejar, pero es lo primero que dejamos. No tengo tiempo para ir al grupo de oración, no tengo tiempo para la meditación, no tengo tiempo para el gym para el alma, no tengo tiempo para meditaciones, cuando es a lo que más debería sacarle tiempo porque justamente estás en ese delete mental. Entonces, para ti es la música y me quedo con Sí, con esas melodías. yo estaba ahí también, estaba en ese lugar donde cuando más lo necesito, eh, pero no creas, a veces la pesa está, hay que bajarle 2 libras, porque uno dice, no, la pierna no me está dando ahorita, me toca bajarle 2 libritas, a ver si de pronto puedo estirar. Y creo que también es saludable un poco como respirar para luego retomar otra vez con las otras Ok, libras. ok. Es como cuando tú dices, espera, espera, no voy a hacer todos los días pecho, sino que hoy voy a descansar para no saturar el músculo, para no, Para evitar una hernia. para, para evitar una hernia. Todo esto es la metáfora, porque la vida está hecha con metáforas. Mi maestro Gerardito, que el mismo que es también tu maestro, él usa mucho la metáfora del colegio de la vida y también del gimnasio para el alma.
Y dice que todo el tiempo necesitamos situaciones para poder crecer y acrecentar nuestra fuerza interior. No puede haber desarrollo espiritual y transformación si no hay una fuerza contraria que nos invite a transformarnos. Ujú, Y eso me lleva a preguntarte algo, porque quiero aprovechar al máximo este instante contigo. Hay un concepto que se llaman las personas vitamina. ujú. Bueno, y definitivamente tú eres una de esas personas. Y no lo digo para halagar tu ego, sino he tenido la oportunidad de sentirte, abrazarte y transmites una energía maravillosa, bellísima. Esas personas vitaminas son de las que debemos rodearnos, de las que debemos nutrirnos. ¿Qué dejaste de tomarte personal desde que empezó tu entrenamiento interno? Uy, casi todo. Mira, ha sido tanto el proceso que uno puede llegar a pasar por insensible. Y creo que pues eso es un término que es insensible o desensibilizar, son dos cosas distintas. Explícame eso, porque hay tres niveles, ¿no? Está el insensible, el sensible y el desensibilizado, pero en tus palabras, Pues cómo es? yo creo que cuando uno se desensibiliza cuando comprende la razón por la cual no debe uno sensibilizarse frente a una situación que podría generarte, no sé, una distracción, un dolor, un sufrimiento. Y es que aquí entramos en un punto álgido que son los sentimientos. Ujú, exactamente. Igual uno es humano y de alguna forma siempre va a estar, pues yo siento que, yo siento que de alguna forma nosotros, si hay situaciones que nos van a dar en en el punto que es el que uno, en el cual debe trabajar seguramente. Ujú, Pero digamos a nivel de las noticias, para ser un poquito más específico, a nivel de las noticias, yo ya no volví a ver noticieros, yo hace años, no sé qué pasa mucho en la política, pues inevitablemente uno tiene un celular y ahí llega mucha información en las redes sociales y ¿y pues qué ahí le dices a esas personas que te dicen, pero entonces hay que estar informado? ¿Usted en qué mundo vive? en el Si mío. uno no está informado, entonces, ¿qué le Porque responde es a esas que, personas? ¿qué es la información? Cuando te dicen mantenerse informado, yo creo que es adquirir información que te pueda nutrir, no desnutrir. Porque mantenerse informado, además, ¿quién te da la información? Un noticiero, una cadena, un fake news. Puede pasarse la vida o el día pensando si una noticia que les llegó es real o no es real, Mira, pero Diosito, es más allá que eso. Es como esa información, ¿cómo hago, cómo puedo yo de verdad, cómo es, eso, cómo hace para estar informando del mundo? Es como, pues, poniéndole atención a mi mundo, el mundo que es mío. ahora hagamos la metáfora. Imagínate que vas y haces ejercicio, pero no consumes proteína, ¿sí? Sino que consumes, no sé, empanada. Qué Sí. empanadas tan ricas que son. Pero digamos que no consumes tu proteína. La proteína es lo que ayuda a que nos mantengamos, a mantener los músculos cohesionados, los tejidos, a mantener un equilibrio metabólico y demás. Y justamente tú hablas de la información como lo que me nutre. ¿Cuál es tu proteína? ¿Cuál es tu proteína para el alma? Uy, eh, o sea, comprender qué es lo que me corresponde a mí como individuo vivir y hacerme cargo de eso. O Ok. sea, no sé si me fui a la porra, pero creo que, pero mira, la voy a resumir un poquitico. Esa información que te acabo de dar, yo la recibí y esa es mi proteína, ese es mi alimento. Ok, Confiar más en lo que mi intuición dice que me va a aportar para ser mejor que algo que me va a restar bienestar. Digo, perfecto. no por estar pensando, ay, solo quiero pensar en estar bien y en solo lo que me conviene a mí, no, es lo que me da vida. O sea, es muy Ujú, posiblemente que una ujú. historia de mi hija me dé más vida que, no sé, la sección de farándula de un noticiero. Digamos, son dos afirmaciones que llegan. Yo prefiero estar con mi hija que me esté contando cómo le fue en el día en el colegio y así haya sido una situación que no sea tan chévere, pero eso es una información que me da vida porque yo voy a poder aportar, le voy a poder ayudar y esa es la información que me da proteína, esa conexión con ella, Que el te tiempo que nutre. estoy pasando con ella, sí. La información que me está dando y el tiempo que estoy compartiendo con ella.
Eso me Y, nutre más que ver y en esa misma línea, ¿cuál es tu vitamina para el alma? eh, ok, espérate, proteína, una cosa, vitamina para el alma, estar eh, con ellas, con mis hijas, porque me dan un espejo muy bonito, me hacen ver un reflejo muy chévere de mí. Yo te Eso, voy a decir mi vitamina. ¿cuál? Es verte a ti y a Yaquito haciendo sus cápsulas de humor. Esa es Ah, mi no, la vitamina. comedia, ya, listo, la comedia para mí es proteína, vitamina, gasolina. Y no solo Eso es. porque quiera escapar, porque hay mucha gente que dice que los que les gusta, o los que nos gusta la comedia es que estamos muy tristes o muy... Huyendo, escapando, No, no. disociándose. Sí, me parece que pues puede ser, claro, tiene sentido que sea una manera uno de, no sé, algunos issues por allá que tiene revueltos, pero creo que es la manera creativa de poder ser, o por lo menos en mi caso personal, cuando yo hago comedia me siento completo, me siento pleno, me siento vivo, me siento que estoy haciendo lo que vine, o sea, lo que tenía que hacer, lo que, Además, es que la comedia tiene una función particular dentro del desarrollo de la espiritualidad o del crecimiento interior. por Y es supuesto, uno de los mejores egorreductores que existen. sí. Sí, hablando de qué baja medidas egoicas, qué te ayuda a bajar unos kilitos de ego, el humor. Claro, porque puedes. Claro, el humor, si se interpreta así, puede ser muy ofensivo, pero creo que esa es la función de tratar de, no que sea ofensivo, sino descubrir qué tanto te ofendes tú y de qué. No, es que si te ofendes es porque estás muy egobeso. Digo eso. Ok, Sí. eso. Entonces, cuando vemos formatos un poco ácidos, oscuros, de humor, mucha gente dice, uy, ¿cómo se burlan de eso? Digo, pero ¿desde dónde lo estás mirando? Porque resulta que no es un drama, en el universo no existe nada dramático. Lo estamos viendo desde la perspectiva como lo verían los seres o los ojos de los seres espirituales. Solamente que la connotación humorística a veces suena a sarcasmo, a ironía, a burla, pero lo que está haciendo es una visión alternativa de lo que tú estás viendo como drama, lo estás viendo con una visión alternativa, quitándole una carga sentimental que es lo que justamente nos mantiene torturados, agobiados, llenos de dolor. Entonces la risa es el principal ego reductor. Diacito, por favor, no dejes de hacernos sonreír. Mira que una de las razones, te va a confesar, en el colegio, que siempre está este tema del bullying y de la burla y de... Yo encontré, no es que me hiciera mucho bullying, pero encontré en la comedia esa, esa forma de decir, espérate un segundo, que un poco se lo comporto a mis hijas. Le digo, la mejor contra el bullying es que tú te burles de ti mismo. O sea, tú encuentres eso en ti primero y te disfrutes con eso, por si eres chiquito, gafufo, cabezón, bueno, lo que sea. Yo era esas tres, ¿no? Entonces, cuando era como, y si yo burlo de mí, o sea, si yo me río de eso, no porque sea un escape, sino porque yo Ah, encuentre eso lindo, divertido, que eso que para la gente puede ser una ofensa, para mí sea divertido y lo hago primero conmigo, ya tengo la primera contra frente a todo. Y así fue. no, es que ya chequeaste el primer ejercicio de ego reductor, que es no permitir que el externo guíe tu experiencia interna. Hacer el ridículo me ha dado todo el trabajo. Y eso, digamos, con los videos con Jack, yo al principio me daba mucha vergüenza cuando empezamos esto hace como 4 años. ¿En serio? Me daba vergüenza No lo porque, creería, oh, no lo sí, creería. Jaco me decía, publiquemos y yo, será, pero eso es como para adolescentes. Pero fue como un par de momentos. Ya después dije, pues hombre, yo he hecho esto en teatro todos los días, me he reído de mí, sé cómo hacerlo. Y creo que porque mucha gente nos dice par de ridículos, viejotes ahí, cuarentones, eh, haciendo el oso, y nosotros, gracias, porque esa es la intención. Digamos, no hacer el oso, pero sí nosotros nos divertimos mucho, aunque bueno, realmente nos aplauden más que nos den duro, pero hay gente que está duro porque, pues no sé, de pronto quisiera hacerlo y no sabe cómo, o porque no sé, no se disfruta, o porque le hicieron mucho bullying, o alguna cosa que tenga ahí por resolver, pero para nosotros el ridículo un poco es nuestro motor de ser nosotros mismos.
justamente, tu entrenamiento interior te ha dado para no dejarte afectar por eso que llamamos los haters, Sí. son esas personas que siempre están en juicio, en crítica, y la pregunta que obligada que todos nos hacemos es, pero si no te gusta, ¿para qué me ves? O sea, No, pues seguro, claro, pues igual o que nos vean, pero entre más comenten mejor, nos ayudan más. Pero yo siento que tiene que ver con que es algo que están resolviendo ellos y necesitan ser escuchados y pues uno igual lo lee y dice, ah, ok, pero pues por ahí un dicho, no, lo que dices habla más de ti que del otro. Bueno, no sé cómo es. ¿sabes qué es un hater? Es un fan confundido. Es un fan confundido. Sí, un fan que es como tú y no sabe cómo. Interrumpimos este capítulo que sé que lo estás viendo con toda el alma para decirte que tú también puedes entrenar tu alma. Si quieres entrenar y empezar ya, escríbeme aquí abajo, amor lindo. Quiero entrenar mi alma con ustedes y yo te mando un entrenamiento de una semana gratis. Decir Ahora que sí. cuando yo conocí el gym para el alma, que estaba mal, no, estaba bien, sí. ¿Por qué entré entonces? Porque quería mejorar cosas que yo sabía que tenía que superar, que tenía que organizarme, cosas que uno sabe que tiene que evolucionar y mejorar. Ok, pasé mi tiempo mejorando todas esas cosas, empecé a aprender, me encantó lo que estaba aprendiendo y vino una ola y me revolcó. Off, de esas que uno no se espera, que van a pasar. ¿Qué hice en ese momento? No traté de aprender más de lo que estaba en el gym, traté de poner en práctica lo que yo había aprendido, que yo sabía que con lo que yo había aprendido podía sostenerme, podía salir de allí. Y así fue. Actualmente ya pasé, ya me revolcaron, ya estoy caminando de nuevo en tierra firme y me siento muy bien. Estoy retomando mis clases de nuevo con el gym. También el haber hecho el cierre de ciclos en diciembre, también el asistir a las clases de un curso de milagros, asistir a las clases de la magia del amor, todo eso ayuda y apoya. También el estar en una comunidad donde alguien de mis compañeros me dijo, Lourdes, hemos estado viviendo contigo todo tu proceso y todo tu dolor. Yo me quedé impresionada y me encantó oír eso de alguien que sentía empatía por lo que yo estaba sintiendo, pero no me miraba con lástima ni me miraba, sino que me daba apoyo. Tú puedes hacerlo. Y eso me ayudó muchísimo. Mi testimonio es, esto es importante para nosotros. Las cosas difíciles se presentan en la vida, claro que sí, pero hay que tener las herramientas para pasarlas de la mejor forma y manera. Gracias al Gym para el Alma, por supuesto gracias a Luis Eduardo, al Sherpa y a Amor Lindo, que son personas maravillosas, que yo siento que en cada clase te dicen algo que era para ti y que a mí me hace clic. Gracias, bendiciones. Ahora sí, sigue con tu Como tú podcast. y no sabe cómo. Mira, pues acá nos podemos quedar hablando, mi beso, porque tenemos mucho tema, pero vamos a honrar nuestro tiempo. Me gustaría saber y preguntarte, ¿qué sigue siendo difícil para ti, aunque sepas ya cómo funciona, aunque ya te has entrenado, aunque ya llevas un recorrido espiritual, un recorrido... Y hago la palabra espiritual entre comillas porque espiritual no significa religioso, ¿no? Espiritual significa un proceso de transformación interior. Pero que sigue siendo difícil para ti, aunque ya tengas información, conocimiento y ya sabes cómo funciona. Ponerlo en práctica. O sea, yo creo que hacer esa transición, y eso viene desde lo que hablaba ahorita, y es decantar y de verdad hacerlo o sea, hacerlo como, o sea, ponerlo en práctica, poner en práctica el folleto, digo, leer las instrucciones y armar el juguete, o sea, haciéndolo. A veces tú ves un juguete desarmado y dices, yo lo puedo armar, y lo armas mal, te toca devolverte a ver las instrucciones y leerlas claramente una a una. Qué Y bonita a metáfora. veces me parece importante volver a leer las instrucciones. Me he vuelto fan de leer instrucciones, pero precisamente por eso, para no saltarme ningún paso, para hacer las cosas, porque cuando uno no está bien es porque saltó algún paso. Dice, esta situación me está a mí
desarmonizando, Hércules, me salté un paso, me toca devolverme. A ver, porque no, Esto de seguir instrucciones es similar a hacer caso, total, aprender a hacer, a obedecer. hacer Nosotros aquí en Colombia, o no sé si en Occidente, somos muy dados a sacar el televisor, el computador y luego leer el manual de instrucciones, armarlo y luego leerlo. total. No, pues es Eh, que me he tirado un poco electrodomésticos por eso. Por eso es que leer las instrucciones se me ha vuelto a mí, y como bien lo dices, hacer caso. Y creo que es eso, hacer caso puede costar mucho, porque uno es muy terco, porque pues el ego aún está en proceso de supervivencia, está en estado de supervivencia. Entonces uno se vuelve un poco terco y al ser terco, pues se va a demorar más en armar el juguete. Entonces yo siento que leer las instrucciones, hacer caso, cuesta un poquito, pero el tener conciencia de que cuesta, pues ayuda a uno como a decir, ah, bueno, me toca tener más atención, escuchar más, ponerme los mejores audífonos para escuchar el mensaje. No es fácil porque hay mucho ruido, pero si uno se concentra y hace como, se pone el dial que es la emisora, sí, sí. uf, va a escuchar el mensaje y ahí va. Eso cuesta un poco porque hay Ah, mucho ruido y uno a veces permite ese ruido, o sea, aparte que hay ruido uno le sube el volumen, pero pero pues hay momentos, estás llegando a un punto álgido mira lo bonito para cerrar, y es que tú dices, hay que afinar el dial, hay que hacer caso, y ese hacer caso muchas personas piensan que es sencillamente eh, seguir unos lineamientos. Y sí, se trata de unos lineamientos, pero en este caso unos lineamientos que se llaman leyes de la vida, leyes universales, que es entender el por qué y el para qué ocurren las cosas, que nada es casual. tal cual, Si tú tuvieras que definir, porque nada es casual, o sea, hoy día sabemos, lo podemos verificar y comprobar que todo lo que ocurre es perfecto, es necesario aun cuando yo no lo entienda. Y ujú, aprender a seguir esas instrucciones para no creer que sé, sino actuar desde lo que yo sé, amerita un tiempito de entrenamiento. Pero si total. tú tuvieras que definir eh, tu entrenamiento o el entrenamiento interior en una frase o en un ejercicio, ¿cuál sería? Hacer caso. No sé, yo siento que una frase, el entrenamiento. Sí, porque tú dices, a ver, señor instructor, vengo a que quiero sacar abdominales, y Ujú, te pones a entrenar pierna. Y él te ya, dice, no tienes que hacer 400 abdominales diarias. No, pero es que yo quiero hacerlo mientras levanto una pesa. No, hay una forma de hacerlo. Hay un manual de instrucciones. Y cuando tú te refieres a hacer caso, ¿a qué te refieres puntualmente en este contexto? mira que ahora dándole todas las vueltas y un poco revisando el mapa de vida que ha tenido uno, a veces hacer caso también tiene que ver con equivocarse, siento yo. Ah, Creo que hay una ruta que uno se va armando inconsciente, claro, uno le trata de ser consciente, pero es, uno va viviendo la vida y va tomando decisiones, va diciendo, para mí me parece mejor esto, me voy a comprar un carro, no sé, pero debes de no sé cuánta plata, me compro el carro porque es lo que yo quiero. Eso es una acción que uno hace desde un impulso sí, sí, sí. orgánico. Y puede ser una gran equivocación, digamos, en este ejemplo. Y no debía haber comprado ese carro porque tenía que pagar, no sé, otras cosas. Y eso me llevó a una consecuencia con un banco, con las deudas, lo que sea. Esa acción que tú hiciste un poco llevado desde una intuición, que es lo que tú crees, que era para ti una gran verdad, resulta que te da una gran lección y te da una gran aprendizaje cuando te das cuenta que, ay, no, debí haberlo hecho de otra manera. Entonces, hacer caso, creo que es uno tratar de conectarse con uno mismo, incluso hasta cuando se equivoque, porque esa equivocación te va a dar, básicamente te va a dar la lección, te va a decir, ah, mira, debiste haber hecho otra cosa, pero si tú lo hubieras hecho de otra forma, no lo hubieras aprendido como estás aprendiendo. Entonces yo creo que Ah, hacer caso es como seguir la intuición más profunda de un sentir. Obviamente el entrenamiento te lleva
a que tu sentir se alinee más a tus necesidades, o sea, siendo armónico con las leyes, pero para eso tienes que aprender las leyes, para eso tienes que hacer toda una serie de situaciones que no vas a saber que las tenías que hacer hasta que la vida no te va llevando a eso. Entonces, cuando yo me refiero a hacer caso, incluso en un presente donde uno dice por qué las situaciones de la vida están siendo un poco o van en contra a lo que Sí, yo sí, sí. deseé durante toda mi vida, y es que la vida te está diciendo, haga caso, mijo, suelte, deje ir, relájese, siéntese, haga, preocúpese por usted, piense que eso es, entonces uno dice, pero no quiero, no, pues es que yo no estoy preguntando si quiero o no, ya le toca. Entonces uno dice, ah, ok, listo, hago caso, me dejo llevar, suelto, me monto en el río. ¿A dónde me va a llevar? Espero que al mejor término. Y ahí es cuando uno se debe Exacto. conectar con la intuición de qué es lo mejor para uno, que no debe ser lo mejor para el otro, seguro. Pero para uno es eso, y ahí empieza uno como a ensamblar esa cosa de seguir instrucciones, hacer Mm. caso, fluir con la vida y dejar que Confiar, confiar confiar y fluir. y Pero fíjate que ese hacer poco, caso, más que saber muchas cosas, es entender las señales que la misma vida nos va marcando. tal Como cual. que si se da, es porque funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Pues es tu función. Si es tu función, funciona para ti. Dale. Si no funciona, no sigas peleando. Tal vez no es el momento. Pero siempre estamos tratando de cambiar la vida y acomodarla a nuestro desorden mental en lugar de acomodarnos al orden de la vida y Exactamente. entender que todo tiene una razón y un propósito. Pero eso se entiende es con eso, con el resbalón, con la frenada, y no hay otra forma, o sea, te lo juro, no, no, lo digo de verdad porque lo he verificado no solo en mí, sino en gente cercana que cuando uno le dice no, no ande por ahí, sí, claro, pues no te va a hacer caso hasta que no vivas su experiencia. Y en ese orden de ideas creo que ahí está la sabiduría del libre albedrío y es como vive tu experiencia para que vayas encontrando cómo hacer caso. Según mi diagnóstico, noto que tu alma está muy bien entrenada y noto que has hecho un proceso de transformación maravilloso. Se te notan tus músculos espirituales, tienes un alma muy fit, te felicito. Ahí vamos, ahí vamos. Pero para cerrar, ¿cuál sería una rutina simple de 3 pasos que le recomendarías para empezar a una persona a entrenar su alma? Yo te voy a dar algunas ideas para hacerlo más fluido. Por ejemplo, alguien que quiera comenzar a transformar su vida y decir, a mí eso me inspira, porque finalmente, más que un artista, lo que tú eres es un comunicador, eres un elemento de la vida. Todos somos instrumentos de la vida que comunicamos y transmitimos algo. Entonces, resulta que alguien te está viendo y dice algo que puede hacer cada mañana. ¿Qué sería? Démosle una rutina de entrenamiento a alguien que te está viendo en este instante. Algo que puedas hacer cada mañana. Bueno, hay un ejercicio muy bonito frente al espejo y es mirarte a los ojos y decir, lo vas a lograr. Lo que tengas, lo vas a poder hacer. Qué lindo. Sonríe. Para mí la sonrisa, o sea, incluso en los momentos que no sea natural, pero sí insistir en sonreír y verse uno al espejo sonriendo puede ser un gran momento para arrancar el día. Una rutina de ejercicios para cuando alguien sienta que se va a rendir. Eh, escuchar a los Beatles, no mentiras, esto fue, los Beatles me salvan la vida a mí. Eh, cuando te vas Sobre todo el submarino. sumergiendo, yo siento que podría ser algo muy bonito anclarse en algo que uno ame mucho. Por ejemplo, un libro, una persona, un cuarzo, algo que lo represente a uno de verdad, que sea como de una sensatez profundo, que uno diga, eso es lo que yo soy, un muñeco, no sé, algo, Ya. pero que lo recuerde lo que uno verdaderamente es, porque ese recuerdo es el que uno dice, ah, mira, el que se conecta con eso sí va a poder.
De pronto mi energía vital está tan bajita que yo creo que en este momento no puedo, me estoy rindiendo, pero si vuelvo a ese lugar, puede que me saque y diga, me está recordando a la persona que dijo que sí podía y que seguramente en ese momento pues no se ve. Y de tu cosecha, un último ejercicio, algo que pueda hacer antes de dormir alguien. Respirar, hacer Res- respiraciones profundas, meditar en lo posible. Digamos que la meditación, así sean 5 minutos, va a ser siempre muy saludable para volver a conectarlo con lo que uno es. Respirar, para mí meditar es respirar. Digo, hay res- formas, pero es respirar, reconectarse con la respiración, llenar el cuerpo de oxígeno, que eso le recuerda a uno que está vivo y que la vida es una delicia, o sea, es una maravilla de vivir. Claro, esto no puede que no sea, puede que no resuene cuando uno no está en un muy buen momento, pero solo respirar, llenar los pulmones, la caja torácica, exponer las costillas, sentir que uno se llena de aire y tener ese aire, contenerlo 3 segundos, soltarlo, hacerlo 3 veces, estoy segurísimo que le va a generar un poquito más de bienestar. Y lo que esté pasando duro, seguramente Suena algo tan cotidiano y tan común, pero que obviamos porque pensamos que son frases de cajón o sencillamente son cosas que no tienen mucho fundamento, pero pueden hacer la diferencia totalmente. respirar, es que el respirar nos conecta con la vida. Antes en la panza estamos con el líquido amniótico y cuando terminamos nuestra bocanada de oxígeno es como, aquí estamos para lo que nos toque. Mi querido Viaso, gracias por entrenar hoy tu alma con nosotros. Me quedo con esto que dijiste de aprender a hacer caso, de aprender a fluir, de aprender a reconocer que la vida siempre nos va dando señales y nos va diciendo cuando algo funciona y cuando algo no. Y sencillamente es aprender a seguir ese manual de instrucciones que la vida nos va mostrando. Y Ser también me menos quedo. terco, ser menos terco. Alejar Pero ratas que uy, somos muy tercos, qué berracos. y también me quedo con eso de tu secreto espiritual para mantenerte en equilibrio, que es la música. Y me voy a poner en mi playlist mis nuevas canciones, esas que me Te las voy sugeriste. a compartir. Estoy seguro Lo que apreciaría un montón. Y a todos los que nos ven, cuéntenos en los comentarios qué parte de su ego quieren traer a entrenar a este yin en algún otro momento de su vida. Nos vamos a ver seguramente en alguna otra sesión del yin para el alma, donde aquí no cargamos pesas, sino soltamos lo que pesas y comenzamos a reconocer nuestra espiritualidad sin filtros. Gracias, mi querido Viaso. He sido muy feliz compartiendo este espacio contigo. De gracias a verdad que ha sido más que nutritivo y, y me tomé la libertad de, de escribirte algo que es una práctica que yo estoy haciendo de escribir porque escribir ayuda a sanar el alma. ¿M? Así que te escribí algo muy sencillo, pero que quiero que lo tengas y te lo compartiré de manera personal. muchas gracias, Luis, muchas gracias, de verdad. Este espacio este momentito fue maravilloso, se quedaron muchas cosas por decir, pero agradezco estos espacios y no solo los que tenemos tú y yo, sino el compartirlo, porque creo que no estamos solos. La serpiente en el Principito dice, a veces creemos que estamos solos cuando estamos rodeados de mucha gente, pero estamos todos como en una búsqueda, cada uno a su ritmo, cada uno a su tempo, pero que estamos buscando, no lo dudo, todos, hasta el más pequeño, hasta el más alto, están en una búsqueda que seguramente se vuelve exitosa cuando se le da el tiempo y el corazón a eso. Y, y todos estamos, yo digo que soy un buscador
pero creo que ya he encontrado mucho. Creo que ahora puedo ser un replicador. Es medio- Claro, es que el buscador es lo buscado. Sí. Así que déjate en paz, porque ya tienes tu alma lo suficientemente entrenada para ser un replicador y ser un referente de lo que es vivir conectado con tu alma. Así que nos vamos inspirados, mi querido Viaso, y que sea el inicio de muchos otros encuentros del alma, hasta Que cuando así la sea. vida nos vuelva a reunir. Ajo, ajo. Gracias.